Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy lo hemos titulado Ciudades Startup en África, colonialismo en esteroides. Esta es la situación donde varias ciudades y varios proyectos están empezando a salir como setas por toda África, donde las grandes corporaciones tecnológicas están cogiendo tierras, miles y miles de hectáreas, para crear unas ciudades completamente independientes de los gobiernos africanos, con unas legislaciones de por vida, con una tasa de impuestos súper baja, estamos hablando de un 1%, y con un impacto negativo a las poblaciones autóctonas, que es increíble. Esto se está hablando muy poco. Tenemos varios ejemplos de los que hablaremos hoy aquí en este podcast. Analizaremos cuál es el impacto político, económico, social, todo el tema del desplazamiento, pero más importante aún, qué es lo que ganan los grandes laboratorios, las grandes corporaciones tecnológicas y demás. Espero que disfrutéis del programa. Es un programa que todo el mundo debería de estar muy interesado. En toda África, una nueva generación de ciudades emergentes, Startup Cities, está siendo anunciada como el futuro del desarrollo africano. Estos proyectos, a menudo enmarcados como centros de innovación, ciudades inteligentes, ciudades charter o zonas económicas especiales, se promocionan como experimentos audaces que saltarán a África hacia un futuro tecnológicamente avanzado, enriqueciendo a toda su población. Sus ilustraciones brillantes muestran rascacielos relucientes, vehículos autónomos y sistemas de gobernanza digital. Entre sus patrocinadores se encuentran capitalistas de gran riesgo de Silicon Valley, evangelistas de las criptomonedas, teóricos libertarios de la gobernanza y gobiernos africanos deseosos de atraer inversión extranjera a cualquier precio para llenar los bolsillos de una pequeña élite africana. Prometen empleo, infraestructuras y competitividad global. Sin embargo, bajo esta narrativa seductora, se esconde una realidad aún más inquietante. Las ciudades emergentes no son simplemente proyectos de desarrollo urbano, son intervenciones políticas y económicas que remodelan completamente la propiedad de la tierra. Las estructuras de gobierno, la distribución del poder, se mueven a un ritmo que deja a las masas desprevenidas, excluidas y a menudo desplazadas de sus tierras ancestrales. Profundizan la dependencia del capital extranjero y de la experiencia externa y corren el riesgo de reproducir los mismos patrones de extracción neocolonial y captura de élites que durante muchísimos años, décadas, siglos han socavado el desarrollo de la madre tierra de África. Este podcast examina el auge de estas ciudades startup, de estas ciudades tecnológicas en África, desde una perspectiva panafricanista, antineoliberal, antiimperialista. Explora los posibles beneficios, si es que hay alguno, los riesgos estructurales, las implicaciones fiscales para estos gobiernos, y las motivaciones geopolíticas detrás de estos proyectos. Se basa en estudios de casos de todo el continente para ilustrar cómo estos desarrollos afectan a los africanos comunes, a las masas, los agricultores, pescadores, las comunidades ganaderas y aquellos que viven en los cascos urbanos, cuyas vidas se ven más afectadas por la expropiación de tierras y la rápida urbanización impulsada por las élites africanas. En última instancia, sostenemos que, aunque las ciudades emergentes puedan ofrecer algunos beneficios selectivos,
suponen una amenaza profunda para la soberanía, la cohesión social y la justicia económica a largo plazo, a menos que estén fundamentadas en marcos de desarrollo liderados por personas africanas y centrados en la comunidad africana. Primero de todo vamos a ver cuál es la visión general de las ciudades emergentes y de las zonas económicas especiales en África. Las ciudades emergentes en África adoptan muchas formas, pero comparten una lógica común. Crean enclaves donde los inversores pueden operar bajo reglas especiales, a menudo con menos impuestos, incluso de un 1%, entornos empresariales desregularizados completamente y sistemas de gobernanza privada. Algunas se presentan explícitamente como ciudades charter, inspiradas por pensadores libertarios que sostienen que la gobernanza debe de ser un mercado competitivo. Otras se presentan como ciudades inteligentes, distritos de innovación o zonas económicas especiales. Independientemente de la etiqueta, funcionan como zonas semiautónomas diseñadas para atraer capital extranjero, aislando los inversores de las realidades regulatorias y políticas del país en general. Estos proyectos se están multiplicando por todo el continente. Nigeria alberga Itana, anteriormente Talent City, la zona libre de comercio de Lekki y Eco Atlantic, todas construidas en grandes extensiones de terreno con distintos grados de gobierno privado. Ghana cuenta con Apollonia City y otros desarrollos privados planificados que remoldean completamente los mercados de suelo periurbanos. En África Oriental, la Konza Technopolis de Kenia se comercializa como la sabana del Silico de África, mientras que los parques industriales de Etiopía se han convertido en centrales en una estrategia de fabricación orientada a la exportación. La ciudad de la innovación de Kigali en Ruanda tiene como objetivo atraer a empresas tecnológicas e universidades globales. En el sur de África, Kwashi en Zambia y la zona económica especial de Coega en Sudáfrica representan diferentes modelos de desarrollo de enclaves privados y liderados por el Estado o por agencias privadas. La magnitud de la adquisición de tierras es asombrosa. Solo Konza Technopolis de Kenia abarca 60.000 acres, unos 24.000 hectáreas. La zona de libre comercio de Lekki abarca más de 16.500 hectáreas. Apollonia City ocupa 2.325 acres. Los parques industriales de Etiopía cubren colectivamente decenas de miles de hectáreas. No son proyectos piloto o pequeños, son grandes reconfiguraciones territoriales que remoldean las regiones enteras. Los actores detrás de estos proyectos forman una poderosa coalición. Los gobiernos africanos buscan inversiones extranjeras, empleos y legitimidad política extranjera. Los inversores extranjeros buscan libertad regulatoria, lo que significa pagar muy pocos impuestos y que les aprueben, les autoricen a desarrollar lo que les dé la gana. Las tierras baratas y acceso a la joven fuerza laboral africana, la mano de obra juvenil africana, explotación laboral. Las élites locales africanas se benefician de la especulación de tierras, los contratos de contratación, de construcción y el clientelismo político. Mientras tanto, la comunidad que vive en las mismas tierras o cerca de las tierras, agricultores, pastores, pescadores y los autóctonos de las tierras suelen tener menos poder y mucho más de perder. Entonces vamos a ver cuáles son en teoría los beneficios para las poblaciones africanas
que viven cerca o en estas tierras que están siendo utilizadas para estas startup cities, technic cities y lo demás. Los defensores de las ciudades emergentes argumentan que estos proyectos pueden catalizar la transformación económica que necesita África. Destacan la creación de empleo, el desarrollo de infraestructuras, las mejoras regulatorias y el potencial de centros de innovación que traigan y atraigan talento global. Estos beneficios son reales, pero están distribuidos de forma desigual y a menudo exageradas. La creación de empleo se cita frecuentemente como el principal beneficio. El parque industrial de Hawassa, en Etiopía, por ejemplo, creó más de 30.000 empleos en el sector textil. Sin embargo, los salarios son tan bajos que está por debajo de los $26 al mes. Esto revela la naturaleza explotadora de este modelo de Star Cities. Estos no son los trabajos altamente cualificados, bien remunerados, que sacan a las familias de la pobreza. Son unos papeles, unos roles precarios y de bajo valor que encierran a los trabajadores en ciclos de dependencia y de empobrecimiento. El mismo patrón se da en las zonas económicas especiales de Kenia, Nigeria y Sudáfrica, donde el empleo suele ser temporal, mal remunerado y dominado por empresas extranjeras que repatrian los beneficios en lugar de reinvertirlos localmente. El desarrollo de infraestructuras es otro beneficio prometido. Las ciudades emergentes suelen construir carreteras, líneas eléctricas, sistemas de agua y redes digitales. Pero estas infraestructuras están diseñadas principalmente para servir al enclave, a esta nueva ciudad, no a la nación. Es lo mismo que hacían durante el tiempo de la esclavitud, ¿no? Donde decían que habían hospitales, que habían líneas ferroviarias, pero realmente la línea ferroviaria solo iba desde el campo hasta el puerto para poder embarcar el azúcar, el tabaco, el algodón, el coco, lo que fuera que estaban explotando, ¿no? Es exactamente el mismo modo operandi, ¿no? La infraestructura rara vez se integra con los sistemas nacionales, reforzando una economía dual, una África para inversores y élites y otra África para las masas empobrecidas. Las mejoras regulatorias, como simplificación del registro empresarial, o sea que tú puedas registrar una empresa en menos de 24 horas. Esas son algunas de las cosas que ofrecen. Y la reducción de la burocracia pueden beneficiar a los emprendedores. Sin embargo, estas reformas suelen limitarse a esa ciudad. Los ciudadanos comunes continúan navegando por sistemas públicos lentos, con mucho burocracia, con fondos insuficientes y a menudo con un nivel de corrupción bastante grave. La brecha regulatoria profundiza así la desigualdad y crea una estructura de gobernanza de dos niveles. Una, para estas zonas recientemente creadas donde una élite tecnológica con inversión extranjera puede operar, mientras que aquellos emprendedores africanos son incapaces de desarrollar sus ideas o de hacer crecer a sus empresas debido a que carecen de las mismas ventajas que se le dan a estas ciudades. Los centros de agrupación de talento y de innovación suelen ser destacados como transformadores. Ciudades como Itana, en Nigeria, buscan atraer a profesionales de la diáspora y a empresas tecnológicas globales. Pero estos espacios corren el riesgo de convertirse en islas exclusivas de privilegio, desconectadas de la sociedad en general. Hacen poco para abordar las barreras estructurales que impiden que millones de personas africanas accedan a una educación de calidad, a un empleo estable, a una vivienda asequible y digna, a un servicio de salud que sea al menos aceptable. Por último, los defensores argumentan que estas ciudades emergentes
pueden ampliar la base impositiva. Sin embargo, en la práctica la mayoría opera bajo excepciones fiscales prolongadas, reducción de impuestos corporativos y regímenes de importación libres de aranceles. Los gobiernos a menudo pierden más ingresos de los que ganan, lo que socava la sostenibilidad de dichos proyectos. Entonces vamos a ver cuáles son los riesgos principales, cuáles son las preocupaciones estructurales de estas ciudades tecnológicas en África. Los riesgos asociados con las ciudades emergentes son profundos y estructurales. Abordan temas como los derechos sobre la tierra, seguridad alimentaria, sostenibilidad medioambiental, gobernanza democrática, cohesión social y soberanía nacional. El desplazamiento de la tierra es el impacto más inmediato y devastador. Las ciudades emergentes requieren vastas extensiones de tierra, cientos o incluso miles de hectáreas. En África la tierra no es simplemente una mercancía, es el sustento, es la identidad, es la ascendencia y la supervivencia de nuestros pueblos. Cuando los gobiernos asignan terrenos a promotores privados, a menudo lo hacen sin consultar de forma significativa a las comunidades que viven en estas tierras. El resultado es previsible: desalojos forzados, compensaciones inadecuadas, ni siquiera el valor catastral de las tierras y la destrucción de los medios de vida de muchos pueblos. Las cifras son aleccionadoras. En la zona franca de Lekki, Nigeria, más de 14.000 personas fueron desplazadas entre el 2006 y el 2019. En Kenia, Konza Technopolis afectó a más de 5.000 terratenientes y comunidades ganaderas desplazadas que perdieron el acceso a los corredores del pastoreo. Los parques industriales de Etiopía desplazaron a más de 1.200 hogares solo en Hawassa y miles más afectados en Mekele, Bole, Lemi y Adama. En Ghana, la adquisición de 2.325 acres por parte de Apollonia City empujó a decenas de aldeas a salir y provocó aumentos en los precios de la tierra de más de 400%, haciendo imposible que las familias de bajos ingresos permanecieran en la zona, en la tierra de sus ancestros. Las zonas económicas especiales, como es el caso de Coega en Sudáfrica, desplazó a más de 1.500 hogares y restringía el acceso a las zonas tradicionales de pesca. Estas zonas económicas especiales, como por ejemplo la del puerto de Bagamoyo en Tanzania, desplazó a más de 2.000 familias pesqueras y asignó 3.000 hectáreas a promotores extranjeros antes de que los proyectos se detuvieran. La seguridad alimentaria es otra de las preocupaciones que tenemos. África importa entre 50.000 y 60.000 millones de dólares en alimentos al año. Cuando las tierras fértiles se convierten en bienes raíces, campus tecnológicos o parques industriales, la producción local de alimentos disminuye. Los recursos hídricos se desvían, se despejan los bosques. Los ecosistemas costeros se privatizan. Los costes medioambientales los asumen siempre las comunidades que desde el principio no tuvieron ni voz ni voto en los proyectos. La autonomía legal y la reducción de la supervisión democrática suponen riesgos adicionales. Muchas ciudades emergentes operan bajo el sistema legal extranjero. Mecanismos privados de arbitraje, garantías regulatorias a largo plazo que vinculan a futuros gobiernos. Estos acuerdos crean enclaves cuasi soberanos dentro de los estados africanos, debilitando la rendición de cuentas democrática y limitando la capacidad de las futuras generaciones para renegociar acuerdos injustos.
Muchos de estos acuerdos son de por vida. ¿Cómo puedes firmar algo de por vida? Que las empresas en dicha área solo van a pagar un 1%. La desigualdad y la fragmentación social se profundiza aún más a medida que las ciudades emergentes se convierten en enclaves de élite. Las masas quedan relegadas completamente a trabajos de bajo salario, asentamientos informales o zonas periféricas. El tejido social se deshilacha a medida que la riqueza y las oportunidades se concentran en espacios cerrados a los que los africanos comunes no pueden acceder. Por último, la soberanía dinámica neocolonial está en el centro de la crítica. Las ciudades emergentes recuerdan a las compañías coloniales de concesiones que controlaban las tierras, mano de obra y recursos durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Reproducen patrones de control y dependencia externa, socavando la visión panafricana de la liberación colectiva y de la autodeterminación. Entonces vamos a ver unos casos en especial. Vamos a mirar el caso de Sudáfrica y el caso de Nigeria. Pero antes de ir ahí, me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a hacer un caso, vamos a estudiar uno de los casos sobre el desplazamiento y el impacto social. Commando, es low, batem ba kwata bebak yamongo. Hip hop iti, zawo kang bebangando. Ana J-pop, mong yo mong anakem. Esi motor, de dati meseng. Ma dono bobete, ba wadem veng. Gebedem, gebanyi bekartier. Beye mana baseng. Ma so mongu, eman wabasa ye mokus. Mis respetos a bokaya, kang dame sayoku. Aben guto berdo, da dian manu suro. Nupa wabe kwas mbiosi. Anu ma fa. Masila gangan zamova, gangan zamova. Masila gangan zamova, masila gangan zamova. Me better mocha benda rap, mocha benda rap. Me better mocha benda rap, rap. Me better mocha benda rap, mocha benda rap, mocha benda rap. En Gomboy, no tombo Bana iti, yo, without a bed. Etan bomba subake, sesilum na bakabi. Mora tuba wenonge, da ye ligna bitem na bi mora tangler. Si non va fer na dia bese, bito bana guerre. Hola, ¿qué tal? Yeah. Ok. Quiero desahogarme, ¿no? Vamos a volver. El negro y yo. Yeah. El Dio Batalla. Ok. Hola, ¿qué tal? Voy a escribirte versos. Me llaman Negro Bey, el rebelde por defecto. De estilo de carta, nunca trajo besos. Me estoy desahogando pa' que vean sus hechos. Tengo un dolor cerebral, pánico a lo normal. Ese estilo de vida nunca fue casual. Aceptar derrotas sin antes competir. Decir que soy feliz sin comprobar mi existir. Aprendí a odiar hoy a más de 1000 personas. Unas las que pienso, el resto las que quieras. Mi labio me supera, la mentira desampara. ¿Cuál es el orgullo por el cual vivimos? Multiband chamou de escravo, você é uma boca nota. Repara no estádio, boca te vive sem que as nota. Sem que as loja, riba consumir tchau sem conta. Se TV flow, compra coca, buta compra coca. Manipulado para lei de mercado. Subjugado por sina contrato complicado. Cativado por luxo de branco. Esforçado entra na barco. Pobre morre na Mediterráneo. Bienvenidos de vuelta a EVE. Vamos a mirar el caso de Coega en Sudáfrica y el caso de Lekki y Dangote en Nigeria. Los impactos de los startups se entienden mejor mediante ejemplos concretos. En Sudáfrica, la zona económica especial Coega
desplazaba a las comunidades rurales y restringía el acceso a las zonas tradicionales de pesca. Los residentes informaron de pérdida de medios de subsistencia, compensaciones inadecuadas y una aplicación militarizada. El proyecto creó empleo, pero los beneficios se trasladaron principalmente a empresas extranjeras y a las élites locales. En Nigeria, por ejemplo, la zona de libre comercio de Lekki ha sido escenario de conflicto durante más de una década. Las comunidades fueron desplazadas para dar paso al desarrollo industrial y el sector inmobiliario de lujo y la refinería de Dangote, como conocéis, el multimillonario nigeriano, el multimillonario africano. Las protestas de EndSARS en el 2020, que culminaron en la masacre de la puerta de peaje de Lekki, pusieron de manifiesto tensiones más amplias en torno a la violencia estatal, la injusticia territorial y el desarrollo impulsado por las élites. La Konza Technologies en Kenia desplazó las comunidades ganaderas que perdieron tierras de pastoreo y acceso al agua. Las disputas sobre los derechos sobre la tierra retrasaron el proyecto durante años, revelando la profunda desconexión entre los planes nacionales de una pequeña élite de desarrollo y las realidades locales. Los parques industriales de Etiopía, incluido Hawassa, han sido criticados por desahucios forzados, salarios explotadores y condiciones laborales inseguras. Human Rights Watch documentó casos en los que comunidades fueron reubicadas sin compensación o consulta adecuada. En Ghana, ciudades privadas como Apolonia han hecho subir los precios de la tierra y han desplazado a los residentes periurbanos a los márgenes. Estos desarrollos atienden a compradores de clase media y élite, cuando espacios excluyentes profundizan la segregación de clase. Ahora vamos a ver cuáles son los costes fiscales y las implicaciones de la falta de ingresos para los gobiernos africanos. Las implicaciones fiscales de las ciudades emergentes suelen pasarse por alto. Los gobiernos ofrecen generosos incentivos fiscales, incluyendo exenciones fiscales de 10 a 15 años, importaciones libres de aranceles y reducción de impuestos corporativos. Para atraer inversores, estos incentivos reducen los ingresos estatales y socavan la capacidad de los gobiernos para financiar los servicios públicos. Las obligaciones de gasto público agravan aún más los presupuestos nacionales. Los gobiernos suelen financiar carreteras, líneas eléctricas, sistemas de agua y seguridad para las ciudades emergentes. Estos costes pueden superar los beneficios, especialmente cuando los proyectos no atraen la inversión prometida. Los costes sociales, incluyendo el desplazamiento, el reasentamiento y el apoyo social, rara vez se presupuestan adecuadamente. Las comunidades soportan la carga de la reubicación, la pérdida de medios de vida y la disrupción social. La sostenibilidad fiscal a lo largo plazo es una preocupación importante también. Si las ciudades emergentes fracasan, como ha ocurrido con muchas de las zonas económicas especiales, los gobiernos heredan deudas e infraestructuras sin usar y disturbios sociales. Los riesgos los asume el público, mientras que las recompensas llegan a los inversores privados. ¿Por qué en África? ¿Por qué todo esto está pasando en África ahora? Los impulsores políticos, económicos y geopolíticos de estas ciudades emergentes se concentran en África por razones que tienen poco que ver con la innovación y mucho con la economía política y el poder que ellos mismos tienen como occidentales. La tierra es abundante y a menudo barata, especialmente donde los derechos sobre la tierra son inseguros, no están legalizados. Los entornos regulatorios son flexibles
lo que permite a los inversores negociar condiciones favorables. Los gobiernos compiten por capital extranjero, creando, una vez más, una carrera hacia el fondo. En cuanto a incentivos, los modelos de gobernanza libertaria que serían políticamente imposibles en Occidente se vuelven factibles en África, donde la capacidad estatal es limitada y las élites políticas están ansiosas por invertir. La influencia geopolítica juega también un papel muy importante. Los magnates tecnológicos y los capitalistas de riesgo ven a África como una región con poder de negociación limitada, donde pueden moldear modelos de gobernanza y expandir su influencia. Estos proyectos reflejan patrones históricos de control externo desde las compañías de concesiones coloniales hasta los programas de ajuste especial y ajuste estructural. Entramos ya también en uno de los últimos puntos, que sería cuál es la alternativa panafricana a todo esto. Debemos de entender que como africanos y africanas no rechazamos el desarrollo, queremos ver una África desarrollada. Los africanos lo que rechazamos es el desarrollo que nos excluye, nos desplaza y disminuye nuestra soberanía. Para garantizar que las ciudades emergentes sirvan al público africano, y bien, los gobiernos deben de fortalecer los derechos de las comunidades, hacer cumplir marcos de negociación transparentes y equilibrar la atracción de inversores con salvaguardias sociales y medioambientales. El desarrollo debe de ser liderado por africanos, para los africanos y por los africanos, impulsado por las comunidades y arraigado en nuestra soberanía africana. La coordinación panafricana es absolutamente esencial para evitar la competencia explotadora de Estados Unidos de América. En conclusión, las ciudades emergentes de África se encuentran en la encrucijada entre la aspiración y la explotación. Se presentan como símbolos de progreso, elegantes, modernos, eficientes y conectados globalmente, pero bajo la superficie revelan una lucha más profunda por la tierra, una lucha de clases, una lucha del poder, una lucha de un futuro de las sociedades africanas. Estos proyectos no surgen del vacío, surgen en un continente que aún lidia con los legados de la desposesión de tierra durante las colonias, el ajuste estructural y décadas de modelos de desarrollo impuestos externamente. Surgen en países donde millones carecen de vivienda segura, ingresos establecidos que sean estables, que sean recurrentes, que sean regulares y acceso a los servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda y demás. Pero se les dice que el camino hacia la prosperidad está en ceder vastos territorios a promotores privados e inversores extranjeros. Los beneficios de las ciudades emergentes, empleo, infraestructura e innovación son reales pero limitados. Son principalmente para inversores, élites políticas y un pequeño segmento de la clase media urbana. Para la mayoría, los costes son muchísimo mayores de lo que podríamos pagar. El desplazamiento arraiga familias y destruye medios de vida. La pérdida de tierras socava la seguridad alimentaria y agrava la pobreza rural. La autonomía legal erosiona la rendición de cuentas democrática, los incentivos fiscales agotan las arcas públicas y la creación de enclaves exclusivos fractura la cohesión social, reforzando la división entre quienes pertenecen y quienes son desplazados a los márgenes. Lo más preocupante de todo es la rapidez con la que avanzan estos proyectos.
se mueve más rápido de lo que el público puede entender, más rápido de lo que las comunidades pueden organizarse y más rápido de lo que los gobiernos pueden regular. Se impulsan por una urgencia neoliberal que prioriza el capital sobre las personas, la ciencia y la eficiencia sobre la justicia y la gobernanza privada sobre la participación democrática. En sociedades donde las bases sociales ya son frágiles, este ritmo vertiginoso resulta desestabilizador. Deja a las masas desprevenidas para las transformaciones que se les impone y corre el riesgo de crear ciudades en que los africanos no pueden permitirse vivir, no pueden influir políticamente ni acceder económicamente. La dimensión geopolítica no puede ser ignorada. África se ha convertido en un campo de pruebas para modelos de gobernanza que serían públicamente imposibles en Occidente. El arbitraje privado sustituye a los tribunales públicos, sistemas jurídicos extranjeros, incrustados dentro de las fronteras nacionales, excepciones fiscales de décadas e incluso en algunos casos de por vida, y la jurisdicción semiautónoma. No son innovaciones, son experimentos de reducción de soberanía para África. Reflejan las campañas concesionarias coloniales que una vez dividieron territorios africanos para obtener beneficios extranjeros. El lenguaje ha cambiado, pero la lógica sigue siendo extraer valor, minimizar la rendición de cuentas y externalizar los costes sociales y medioambientales. Sin embargo, África no está impotente, no es impotente. El continente tenemos una larga historia de resistencia a la dominación extranjera y de afirmación de nuestros derechos a la autodeterminación. Pensadores, activistas y movimientos panafricanos llevan mucho tiempo advirtiendo contra los modelos de desarrollo que prioricen los intereses extranjeros sobre la agencia africana. El auge de las ciudades emergentes exige un resurgimiento de esta tradición fundamental. Requiere que los gobiernos negocien desde una posición de fortaleza, no de desesperación. Requiere que las comunidades sean reconocidas como titulares de derechos, no como obstáculos a la inversión. Requiere que el desarrollo esté arraigado en la justicia, en la equidad y en la soberanía, no en la fantasía o las fantasías de magnates tecnológicos, ni en los motivos de lucro del capital global. África se merece ciudades que sean inclusivas, democráticas, tecnológicas, avanzadas, pero arraigadas en la realidad de la vida de nuestra gente. Ciudades que refuerzan las instituciones públicas en lugar de eludirlas. Ciudades que protegen los derechos sobre la tierra en lugar de socavarlos. Ciudades que construyen prosperidad colectiva en lugar de profundizar la desigualdad. Necesitamos ciudades en África startup, sí, tal y como se concibe actualmente, están muy lejos de esta visión. Ofrecen un futuro que brilla en la superficie, pero es vacío en su esencia. Un futuro construido para inversores, no para personas africanas. La tarea que tenemos ante nosotros no es rechazar la urbanización o la innovación, sino reclamarlas. Insistir en el que el desarrollo debe de ser liderado por africanos con ideologías panafricanas, centrado en la comunidad y responsable ante las personas cuyas vidas transformará. Garantizar que la tierra, los recursos y los sistemas de gobernanza del continente no sean engañados
a intereses privados occidentales. El texto del progreso, ese pretexto del progreso. Hay que construir un futuro en el que las ciudades africanas no sean enclaves de exclusión, sino un espacio de dignidad, de justicia y de florecimiento colectivo. El futuro de África no debe de ser externalizado, debe de ser construido por africanos, para ellos y por ellos, y con la plena participación de las masas cuyo trabajo, tierra y vidas forman la base de toda llamada innovación que llega a nuestras costas. Solo entonces el desarrollo puede ser verdaderamente liberador, no otro capítulo más en la larga historia de la depresión, desposesión y colonización de África. Bueno, en este punto ya sabéis dónde encontrarme, okenvenzu@gmail.com, okenvenzu la llave, y si no en mis perfiles personales Zang Ezin con Z. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de entender que el capitalismo negro es igual de maligno que el capitalismo occidental. África debe unirse o perecer. Hola, ¿qué tal? Yeah. Ok. Quiero desahogarme, ¿no? Vamos a volver. El negro y yo. Yeah. El Dio Batalla. Ok. Hola, ¿qué tal? Voy a escribirte versos. Me llaman Negro Bey, el rebelde por defecto. De estilo de carta, nunca trajo besos. Me estoy desahogando pa' que vean sus hechos. Tengo un dolor cerebral, pánico a lo normal. Ese estilo de vida nunca fue casual. Aceptar derrotas sin antes competir. Decir que soy feliz sin comprobar mi existir. Aprendí a odiar hoy a más de 1000 personas. Unas las que pienso, el resto las que quieras. Mi labio me supera, la mentira desampara. ¿Cuál es el orgullo por el qual vivimos? Multiband chamou de escravo, você é uma boca nota. Repara na bostado, boca te vive sem que as nota. Sem que as loja, riba consome tchau sem conta. Se TV flopa, compra coca, buta compra coca. Manipulado para lei de mercado, subjugado por sina contrato complicado. Cativado para luxo de branco, esforçado entra na barco. Poba morre na Mediterrâneo, muito morre com doenças que tem cura. Mas prefere motos que fracasso na fatura. Para promover paz, esta bem arma, alma, calma. Não tem de preto dentro Casa Branca. Preto mata preto lá na Joanesburgo. Pama preto, caça deixa preto, ganha troco. Com katana na mão, sujo, moda porco. Grita liberdade com dinheiro branco dentro do bolso. Mas é que é livre, enquanto tem existe dívida. Enquanto Rockefeller brilha perto, tem de vida. Enquanto é FMI, tá escraviza nossa família. E amizade, amor, guerrinha, submisso à economia. Mas é que é livre, enquanto boi assalariado. Tá gorda todo dia, mesmo coisa enganado. Combustível de sistema descartável, formatado, cor da mano. Ou ainda muçulmano, moda escravo.